En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra intentó quitarme mi casa 24 horas después de quedar viuda. 5 años de matrimonio destruidos por su plan secreto que nadie vio venir. Perder a mi esposo fue como perder una parte de mí. No me había dado cuenta de lo mucho que dependía de él hasta que se fue. Estuvimos casados por 7 años, construimos nuestro hogar juntos, y teníamos tantos sueños para un futuro que ahora parecía destruido. Los días después de su muerte fueron una mezcla confusa de condolencias, comidas caseras traídas por amigos y vecinos, y un sinfín de trámites. El dolor me envolvía como una niebla espesa y asfixiante, haciendo que incluso las tareas más simples parecieran extremadamente difíciles. En medio de todo esto, mi suegra, Elaine, decidió que era el momento perfecto para tener una conversación conmigo. Fue el día anterior al funeral cuando me encontró en la cocina. Su tono sonaba amable, pero conocía demasiado bien a Elaine. Siempre había una intención oculta detrás de sus palabras dulces. Dijo que quería hablar sobre lo que sería mejor para la familia ahora que su hijo ya no estaba. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi esposo había sido todo mi mundo, y ahora ella hablaba de él como si fuera simplemente una pieza en su tablero de ajedrez, lista para ser movida según le conviniera. Elaine me explicó que su hija Sara estaba luchando económicamente como madre soltera de 4 niños. Según ella, el pequeño apartamento de Sara no era un lugar adecuado para criar a una familia, y como yo no tenía hijos ni familia por la que vivir, esas fueron sus exactas palabras, tenía sentido que yo dejara la casa. La miré, demasiado aturdida para responder. Elaine siguió hablando, completamente ajena a mi conmoción, describiendo una escena de Sara y sus hijos jugando en el patio trasero, llenando la casa de risas y amor. Era, según ella, lo que mi esposo habría querido. Su atrevimiento me dejó la cabeza dando vueltas. Esta casa no era cualquier propiedad, era mi hogar. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante años para comprarla, poniendo nuestro corazón en cada detalle. Él nunca había mencionado la idea de cedérsela a Sara o a nadie más. Le dije a Elaine, con toda la calma que pude reunir, que la casa se quedaría conmigo. Su expresión cambió instantáneamente. Me acusó de ser egoísta, de aferrarme a algo que ya no importaba. Incluso sugirió que estaba faltando al respeto a la memoria de mi esposo al no ayudar a su hermana. No pude soportarlo más. Mi voz temblaba mientras le pedía que saliera de la cocina y me dejara llevar mi duelo en paz. Ella resopló pero se marchó, murmurando algo entre dientes sobre mi falta de comprensión de los valores familiares. Tan pronto como se fue, me senté e intenté recomponerme. El descaro de esa mujer. Más tarde esa noche, mi suegro Charles se acercó a mí. Había notado la tensión y preguntó si todo estaba bien. Dudé, sin querer crear más problemas justo antes del funeral. Charles siempre había sido el más tranquilo y razonable de los dos. No quería involucrarlo en los dramas de Elaine. Pero su preocupación parecía sincera, así que le dije que no era nada importante. Él asintió con el ceño fruncido, como si no me creyera del todo, pero no insistió más. Esa noche, acostada en la cama, las palabras de Elaine resonaban en mi cabeza. La pura presunción de su exigencia era indignante. Había actuado como si mi dolor, mi hogar y mi vida no importaran. Todo se trataba de Sara y sus hijos. A la mañana siguiente, recordé algo que Elaine había mencionado durante nuestra supuesta charla. Afirmó que el apartamento de Sara no era adecuado para sus hijos. Pero yo sabía perfectamente que las dificultades financieras de Sara no se debían al tamaño de su apartamento. Se debían a su falta de responsabilidad. Sara siempre había dependido de otros para resolver sus problemas. Sus 4 hijos tenían 3 padres diferentes, ninguno de los cuales participaba en sus vidas. Se negaba a mantener un trabajo estable, saltando de un empleo a otro mientras dependía de Elaine y Charles para que la rescataran. Y ahora, Elaine quería que yo me uniera a la lista de facilitadores entregándole mi casa. No podía dejar de pensar en cómo Elaine había intentado manipularme con la culpa. Dijo que, como no tenía hijos, no podía entender los sacrificios que una madre hace por sus hijos. Era el mismo tono condescendiente que había usado durante todo mi matrimonio, siempre insinuando que yo no era suficiente porque mi esposo y yo no teníamos hijos. Cuando le dije que la casa era mía y que no iba a renunciar a ella, tuvo la audacia de actuar como si yo fuera la irracional. Dijo que estaba siendo despiadada, que no me importaba el bienestar de los hijos de Sara. Me preguntaba si Elaine había pensado siquiera en cómo se sentiría su hijo con respecto a todo esto. Mi esposo había sido ferozmente protector conmigo, siempre poniendo nuestra relación primero. Se habría enfurecido si supiera que su madre estaba tratando de sacarme de nuestra casa. Más tarde ese día, mientras revisaba algunas pertenencias de mi esposo, Elaine apareció nuevamente. Esta vez no se molestó con cortesías.
Exigió directamente saber por qué me negaba a ayudar a Sara. Ya no pude contenerme más. Le dije que los problemas de Sara no eran mi responsabilidad y que mi esposo nunca habría querido que renunciara a nuestro hogar. Le recordé que esta casa era tanto mía como de él, y que no iba a permitir que nadie me la quitara. La cara de Elaine se retorció de ira. Dijo que estaba siendo cruel e ingrata, que no merecía la familia en la que me había casado. Sus palabras me lastimaron profundamente, pero me negué a ceder. Le dije que si quería ayudar a Sara, podía renunciar a su propia casa en lugar de tratar de quitarme la mía. Elaine salió furiosa, dando un portazo al salir. Esa noche, Charles se me acercó nuevamente, su expresión más seria esta vez. Preguntó si Elaine me había dicho algo que me molestara. Dudé, pero decidí ser honesta. Le conté todo sobre la exigencia de Elaine, sus insultos y sus intentos de manipularme con culpa. Charles escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro y dijo que él se encargaría. Por primera vez desde el fallecimiento de mi esposo, sentí un pequeño destello de alivio. Al menos alguien estaba de mi lado, aunque sabía que esto no era el final. Elaine no era de las que se dan por vencidas fácilmente, y tenía la sensación de que su próximo movimiento sería aún más indignante. Llegó el día del funeral. Me sentía abrumada por el dolor y el peso de todo lo que Elaine ya me había hecho pasar. Habíamos retrasado un poco el funeral para que toda nuestra familia pudiera asistir. Estaba decidida a concentrarme en honrar la memoria de mi esposo y estar allí para las personas que lo amaban, pero Elaine tenía otros planes. Desde el momento en que llegó, vestida completamente de negro pero con un aire de importancia, dejó claro que quería ser el centro de atención. Se movía por la sala, saludando a los invitados con un dolor exagerado, su voz elevándose por encima de los suaves murmullos de condolencias, como si fuera la única persona de luto en la casa. No pasó mucho tiempo antes de que la escuchara dando indirectas sobre sus planes a cualquiera que quisiera escuchar. Le estaba diciendo a la gente cómo Sara y sus hijos necesitaban un hogar estable y cómo era responsabilidad de la familia cuidarse mutuamente. Al principio pensé que tal vez lo estaba imaginando, pero luego la sorprendí hablando directamente con una de las primas de mi esposo. Elaine le dijo que yo no estaba manejando bien las cosas y que estaba demasiado perdida en mi dolor para ser razonable. Dijo que era una lástima que no estuviera dispuesta a hacerme a un lado y hacer lo que su hijo habría querido, añadiendo que Sara y sus hijos ya estaban ansiosos por un nuevo comienzo. Me quedé helada, mi corazón latiendo con furia. No solo estaba planeando robar mi casa, sino que también me retrataba como la villana en la muerte de mi esposo. Sabía que no podía seguir callada. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de proteger la memoria de mi esposo de su manipulación egoísta. Necesitaba un aliado y solo había una persona que podía enfrentar a Elaine, Charles. Lo encontré de pie tranquilamente cerca de la parte trasera de la sala, saludando a algunos invitados con su habitual calma. Llevándolo aparte, le dije que necesitábamos hablar en privado. Charles me miró preocupado pero paciente, y me llevó a un rincón apartado. No me anduve con rodeos. Le dije que Elaine estaba manchando la memoria de mi esposo usando a su hija Sara y sus hijos como excusa, y ahora estaba discutiendo sus intenciones con los invitados también. El rostro de Charles se oscureció mientras yo hablaba, podía ver la tensión acumulándose en su mandíbula. Sus labios se apretaron formando una línea delgada. Cuando terminé, sacudió la cabeza lentamente, su voz baja y deliberada. Preguntó si Elaine realmente había dicho todo esto. Le aseguré que no mentiría sobre algo tan serio, especialmente en un día como este. No me dijo nada más, pero se dio la vuelta y caminó directamente hacia Elaine, que estaba hablando con algunos invitados. Lo seguí a cierta distancia, sin estar segura de lo que sucedería a continuación. Cuando Charles llegó hasta Elaine, su voz era firme y lo suficientemente alta para que otros lo escucharan. Preguntó si era cierto que me había estado presionando para dejar la casa, y si había estado difundiendo sus planes a otras personas durante el funeral. La cara de Elaine palideció, y balbuceó algo sobre malentendidos y tratar de hacer lo mejor para la familia, pero Charles no aceptó sus excusas. Le dijo que este no era el momento ni el lugar para tal comportamiento, y que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino profundamente irrespetuosas, con la memoria de su hijo. La confrontación llamó la atención de varios invitados, y la sala quedó en silencio mientras todos se volvían para mirar. La voz de Elaine se volvió estridente mientras trataba de defenderse, afirmando que yo había sido egoísta y poco cooperativa, y que ella solo estaba pensando en sus hijos. Charles la interrumpió, elevando su voz lo suficiente para silenciarla. Le dijo que su presunción había ido demasiado lejos, y que había cruzado la línea al tratar de manipular a una viuda de luto. Dijo que este comportamiento era vergonzoso y que no lo toleraría más.
Los invitados alrededor murmuraron en acuerdo, y pude ver simpatía en sus ojos mientras me miraban. Elaine, por otro lado, parecía furiosa y humillada. Murmuró algo entre dientes y salió furiosa de la habitación, dejando a Charles sacudiendo la cabeza con frustración. Actualización 1. Después de la confrontación, la atmósfera en el funeral cambió. Los invitados que habían escuchado la discusión comenzaron a ofrecerme su apoyo, expresando su disgusto por el comportamiento de Elaine. Incluso algunos de sus familiares se me acercaron para disculparse en su nombre, diciendo que no podían creer hasta dónde había llegado. Agradecí sus amables palabras, pero no podía quitarme de encima la tensión en el aire. Elaine podría haber sido humillada públicamente, pero sabía que no era del tipo que retrocede fácilmente. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la casa volviera a estar en silencio, Charles se me acercó. Parecía cansado. El peso del día era claramente visible en su rostro. Se disculpó por las acciones de Elaine, diciendo que no se había dado cuenta de hasta dónde había llegado. Me dijo que estaba avergonzado de su comportamiento y que haría todo lo que estuviera en su poder para arreglar las cosas. Me aseguró que no tenía que preocuparme por perder mi casa y que él se encargaría personalmente de Elaine. Sus palabras eran reconfortantes, pero todavía me sentía bastante cautelosa. Elaine no era alguien con quien se pudiera razonar fácilmente. Fiel a su naturaleza, no permaneció callada por mucho tiempo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de ella acusándome de poner a Charles en su contra y humillarla frente a toda la familia. Afirmó que yo había exagerado las cosas y que era yo quien estaba siendo egoísta. No respondí. No tenía sentido interactuar con ella cuando estaba en ese estado. En cambio, me centré en dar pequeños pasos hacia encontrar algo de normalidad nuevamente. Durante los días siguientes, la noticia de las payasadas de Elaine se extendió por toda la familia. La gente llamaba para ver cómo estaba, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias frustraciones con el comportamiento de Elaine. Quedó claro que esta no era la primera vez para ella. Pero esta vez se había pasado de la raya. En cuanto a Sarah y sus hijos, sus planes de mudarse a mi casa rápidamente se desmoronaron. Sin Elaine empujando la agenda, no había forma de que Sarah pudiera justificar intentar apoderarse de mi casa. Por lo que escuché, Sarah estaba furiosa con su madre por arruinarlo todo. Pero no dejé que me molestara. Lo más importante era que me había mantenido firme y había protegido el hogar que mi esposo y yo habíamos construido juntos. Los esquemas de Elaine habían fracasado. Y si bien sabía que probablemente habría más drama por venir, me sentía más fuerte sabiendo que no estaba sola en esta lucha. Charles, fiel a su palabra, comenzó a hacer cambios en su hogar para asegurarse de que Elaine no volviera a hacer algo así. No sabía exactamente cuáles serían esos cambios. Pero sabía que él estaba serio en cuanto a hacerla responsable. Actualización 2. Los días posteriores al funeral fueron un borrón de agotamiento, resentimiento y una abrumadora sensación de aislamiento. Había pasado años construyendo una vida con mi esposo, creando un hogar que pensaba que era nuestro, solo nuestro. Nunca imaginé que me encontraría sentada en él sola ahora, con su madre irrumpiendo, tratando de destrozarlo todo tan fácilmente. La audacia, la crueldad. Y sin embargo, todavía no podía comprenderlo del todo. Seguía esperando que se sintiera real, pero no lo hacía. Todavía no se sentía real. Recuerdo una noche, un par de días después del funeral, cuando todo me golpeó, el dolor, la ira, la traición. Todo se derrumbó como un peso en mi pecho. Y por primera vez, me permití sentirlo completamente. No había llorado. Los días habían estado consumidos con mantener todo junto, lidiar con la logística, los interminables visitantes y luego los planes de mi suegra. Había mantenido mis muros en alto, pero esa noche, sentada en el sofá, me derrumbé. No podía respirar. Me sentía como si me estuviera ahogando en un mar de dolor, culpa y agotamiento. No había más distracciones, no más tareas que hacer, no más personas alrededor para complacer. Solo yo, sola con el desastre de emociones que había estado evitando. No podía detener las lágrimas. Ya no era solo por él, era por todo lo que había perdido. Por la vida que nunca llegamos a vivir, por el futuro que nunca llegaríamos a compartir. Era por los sueños a los que había renunciado. Por las partes de mí que había enterrado tan profundamente en el esfuerzo por mantener las cosas en marcha, por mantener a todos felices. Pero era más que solo dolor. Era la realización de que a pesar de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado por nuestra familia, todavía no era suficiente. Nunca sería suficiente. No para mi suegra, no para nadie. Había trabajado tan duro para hacer todo perfecto, para mantener la paz, para mantener algún sentido de unidad familiar. Y todavía no era suficiente. Yo no era suficiente. Había perdido a mi esposo.
y ahora me estaban obligando a perder todo lo que me quedaba. Mi hogar, mi lugar, mi dignidad. Podía escuchar la voz de mi suegra en mi cabeza, diciéndome que ya no tenía familia, ningún lugar a donde ir, ninguna razón para quedarme. Sus palabras resonaban una y otra vez, cortando más profundo con cada repetición. Seguía escuchándolas, preguntándome si tal vez había algo de verdad en lo que decía. Tal vez era mi culpa. Tal vez me había dejado encariñar demasiado. Tal vez debería haber sabido desde el principio que nunca iba a pertenecer realmente a esa familia. Me había casado con su hijo, pero tal vez siempre fui solo una extraña. Estaba temblando. Las lágrimas no paraban. Recuerdo que me ahogué diciendo para mí misma, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué se siente como si todo se estuviera desmoronando? Y entonces, en medio de todo, de repente me sentí avergonzada. Avergonzada por dejarme sentir tan rota, por ser tan débil. Debería haber sido más fuerte, debería haber sido capaz de manejarlo. Debería haber sido yo quien mantuviera todo junto, quien mantuviera la paz, quien se asegurara de que nadie más se sintiera herido, pero en cambio me estaba desmoronando. Estaba sola. Me sentía tan sola. Y recuerdo que en ese momento algo finalmente se rompió dentro de mí. Era como si me hubiera estado manteniendo unida con hilos diminutos durante tanto tiempo, y ahora se habían roto. Ya no había más pretensiones, no más poner una cara valiente. No tenía que ser fuerte para nadie más. Podía simplemente sentir el peso de todo, cada segundo de cada año que había llevado a este momento. Me derrumbé en el suelo sollozando incontrolablemente. Y me di cuenta entonces de que esto no se trataba solo de la casa. Se trataba de la vida que había perdido. Se trataba de los sueños que nunca iban a suceder, del futuro que nunca sería. Se trataba de mí lamentando no solo a mi esposo, sino todo lo que venía con él. Su amor, su calidez, su risa. Se trataba de la traición, no solo de mi suegra, sino de la vida misma. Y no tenía idea de qué hacer a continuación. No sabía cómo seguir adelante desde aquí. No sabía cómo sanar, pero una cosa estaba clara en ese momento. Tenía que hacerlo. No podía quedarme aquí, atrapada en el dolor retenida por ella. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Tenía que sobrevivir a esto. Tenía que honrar la memoria de mi esposo de una manera que no dejara que ella ganara. Pero primero tenía que permitirme sentirlo todo. No podía seguir fingiendo que estaba bien. No podía seguir reprimiéndolo todo. No estaba bien. Estaba rota, pero eso estaba bien. Solo tenía que tomarlo un paso a la vez. Actualización 3. Sí, me siento mejor ahora. No puedo agradecerles lo suficiente por su apoyo. Significa el mundo para mí en mi situación. Bueno, después del fiasco en el funeral, Elaine trató de recuperar algo de control. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a comunicarse con la familia extendida, contando su versión de la historia. Afirmó que yo había exagerado todo, y que Charles había sido demasiado duro con ella después de la escena del funeral. Se presentó como una matriarca incomprendida, solo tratando de hacer lo mejor para todos. Al principio, algunos miembros de la familia parecieron entretenerla. Sentían curiosidad por su repentino arrebato y se preguntaban si tal vez había más en la historia. Pero a medida que surgían más detalles, especialmente de personas que habían escuchado la confrontación en el funeral, la narrativa de Elaine rápidamente se derrumbó. Trató de argumentar que la situación de Sarah como madre soltera de 4 hijos la hacía la más merecedora de la casa. Enfatizó que las familias deberían apoyar a la familia, y que yo no tenía hijos ni parientes inmediatos que necesitaran el espacio. Según ella, yo era egoísta por aferrarme a un hogar que podría servir mejor a las necesidades de Sarah. Lo que no tuvo en cuenta fue el apoyo que había ganado silenciosamente en los días posteriores al funeral. Charles, mi mayor aliado, no fue tímido en corregir las fabricaciones de Elaine. Cuando sus justificaciones llegaron a sus oídos, respondió con una firme denuncia pública. Charles le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que las acciones de Elaine habían sido motivadas por la presunción, no por la lealtad familiar. Les recordó que su hijo, mi esposo, había trabajado duro para asegurar nuestro hogar juntos, y que sus deseos nunca incluyeron desarraigarme para la conveniencia de otra persona. La honestidad franca de Charles dejó poco espacio para que Elaine tejiera su red de medias verdades. Aún así, Elaine no se rindió fácilmente. Confrontó a Charles en su casa, suplicando su caso en un intento desesperado de salvar sus planes. Insistió en que yo lo estaba manipulando, que estaba usando el dolor como un escudo para desviar la atención de sus sugerencias razonables. Charles no levantó la voz, pero sus palabras fueron más afiladas que nunca. Le dijo que se había avergonzado a sí misma y a su familia. Dijo que no permitiría que destruyera su relación con su nuera, especialmente no con planes deshonestos que deshonraran la memoria de su hijo. El golpe final llegó cuando Charles hizo un anuncio inesperado más tarde esa semana.
Había decidido reducir el tamaño de su casa y mudarse a un apartamento más pequeño con Elaine. Su gran casa, que había sido el centro de tantas reuniones familiares, se pondría a la venta. Charles lo presentó como una decisión práctica, citando el costo de mantener una propiedad grande ahora que eran solo ellos dos. Pero todos sabían la verdad. Al mudarse, estaba efectivamente cortando la capacidad de Elaine para orquestar juegos de poder como el que había intentado conmigo. El anuncio envió ondas de choque a través de la familia. Elaine fue tomada por sorpresa. Estaba en shock e incredulidad. Por una vez, no tuvo réplica. Sus protestas sobre cuánto amaba su casa y cuán injusta era la decisión cayeron en oídos sordos. El cambio en la dinámica era claro. Charles estaba tomando el control, y Elaine estaba perdiendo su control sobre la narrativa familiar que había controlado durante tanto tiempo. Actualización 4. A medida que el polvo se asentaba, Elaine comenzó a darse cuenta de cuánto daño había hecho a su reputación. La palabra de su comportamiento se había extendido más allá de la familia ahora. Todos comenzaron a mirarla de manera diferente. La gente murmuraba sobre cómo había tratado de echar a su nuera en duelo de su casa. Algunos cuestionaban abiertamente su carácter, preguntándose cómo una madre podía caer tan bajo después de la pérdida de su propio hijo. Intentó cambiar, centrándose en Sarah y sus hijos como una forma de reconstruir su imagen. Comenzó a organizar pequeños eventos familiares en su nuevo apartamento, esperando ganar simpatía por las luchas de Sarah. Pero la paciencia de la familia con Elaine se había agotado. Pocos asistieron, y los que lo hicieron, no tuvieron reparos en expresar su decepción por sus acciones. Mientras tanto, me sentí abrumada por el apoyo que recibí de la misma familia extendida y comunidad. Personas con las que no había hablado en años se acercaron para ofrecer palabras amables. Compartieron sus propias historias sobre cómo lidiar con parientes presuntuosos. Me felicitaron por mantenerme firme y por manejar la situación con gracia. Incluso cuando Elaine había tratado de pintarme como la villana. Sarah, por su parte, parecía resentida conmigo por interponerme en el camino de su oportunidad. Evitó el contacto directo conmigo, pero escuché que estaba luchando por adaptarse a la vida sin la victoria que le habían prometido. A pesar del caos, comencé a sentir un sentido de cierre. La decisión de Charles de vender su casa y mudarse a un apartamento se sentía simbólica. Era un cambio tangible, una señal de que la familia ya no estaba dispuesta a acomodar la toxicidad de Elaine. Para Elaine, el apartamento más pequeño era un recordatorio constante de su mal cálculo. Había esperado ganar más control sobre la familia presionándome, pero en cambio había perdido su posición y su hogar. En cuanto a mí, me centré en seguir adelante. Mi hogar, una vez el centro de sus esquemas, volvió a ser un santuario. Lo llené con recuerdos de mi esposo, recordatorios de la vida que habíamos construido juntos. El apoyo silencioso de Charles siguió siendo una presencia constante y por eso estaba agradecida. Había elegido honrar la memoria de su hijo defendiendo lo que era correcto, incluso cuando significó trastornar su propia vida. El viaje no había terminado, pero me sentía en paz. Los remordimientos de Elaine eran suyos para soportar, y no tenía intención de dejar que su amargura eclipsara la vida que estaba reconstruyendo. Actualización 5. Mi noche fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Era mi suegro parado allí con su abrigo gastado, luciendo a la vez cansado y resuelto. Su rostro, generalmente reservado y tranquilo, ahora llevaba un peso que hablaba volúmenes. Preguntó si podía entrar, su voz gentil pero con un aire de urgencia. No pude evitar notar el cansancio en sus ojos. Había estado creciendo durante días, un peso que parecía arrastrarlo hacia abajo con cada hora que pasaba. Después de todo lo que había sucedido, esperaba que se retirara a su propio espacio, que tal vez buscara consuelo en el silencio de su hogar, pero en cambio, aquí estaba, de pie frente a mí, como si el peso de todo finalmente lo hubiera obligado a hablar. Exhaló profundamente, mirando al suelo por un largo momento antes de finalmente hablar. Dijo que ya había tenido suficiente. Había una intensidad en sus palabras que me tomó por sorpresa. La calma que siempre había mostrado parecía estar enmascarando algo más profundo bajo la superficie. Estaba cansado de ello, cansado de ella, cansado de todo. Había permitido que ella lo manipulara durante años y admitió su ignorancia hacia sus formas. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, después de perder a su hijo, no podía permanecer en silencio más. Mi suegro me miró. Sus ojos se encontraron con los míos, como si buscara comprensión. Dijo que había terminado con ella, que no podía mirarla más. Ella no había llorado a su hijo. No le había dado espacio para llorar. En cambio, estaba demasiado ocupada impulsando su propia agenda. Mi suegro dijo que simplemente no podía quedarse callado más, no cuando todo se estaba desmoronando. Mi corazón se saltó un latido cuando el peso de sus palabras me golpeó. Charles no solo estaba cansado,
Él también estaba roto. Había visto la crueldad de su esposa desarrollarse durante años y ahora había llegado a su punto de ruptura. Me dijo que estaba listo para hacer un cambio. Continuó diciendo que no podía seguir viviendo así, guardando silencio solo por el bien de la paz, no cuando ella era tan egoísta. Y luego, con una voz tranquila pero firme, dijo que estaba listo para mudarse. Ya había tomado su decisión. Había pensado en ello durante días y ahora estaba listo para actuar. Dado que su esposa quería ayudar tanto a su estúpida hija, podía hacer que se mudara al pequeño apartamento en el que habían estado viviendo. Y Charles tendría que mudarse. La idea se sentía surrealista, pero al mismo tiempo, era un alivio. Por una vez, alguien se estaba enfrentando a ella. Alguien estaba tomando una decisión que no estaba dictada por la culpa o la manipulación. Estaba feliz de que ya no fuera a jugar según sus reglas. Mi suegro hizo una pausa mirándome. Sus ojos suplicaban algún tipo de reconocimiento, como si necesitara que yo entendiera que no estaba simplemente abandonándola. Finalmente estaba defendiendo lo que era correcto, lo que ella merecía. Me dijo que ya había confrontado a mi suegra. Le había dicho que no tenía alma, que ni siquiera estaba de luto por la pérdida de su propio hijo, y sin embargo tenía la audacia de exigirme la casa. Mi suegro dijo que le había dicho lo disgustado que estaba por su comportamiento, cómo no podía permanecer en silencio más. Pude escuchar la crudeza en su voz mientras relataba la confrontación. Dijo que mi suegra le había gritado, acusándolo de abandonarla, de ponerse de mi lado en lugar del de su propia sangre, pero mi suegro no estaba cediendo, ya no. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había cambiado mi suegro en tan poco tiempo. Este no era el hombre que había soportado silenciosamente el comportamiento de mi suegra durante años. Este era un hombre que finalmente había encontrado su voz, un hombre que había reconocido la toxicidad a su alrededor, y ya no estaba dispuesto a aceptarla. Charles se levantó lentamente, sus ojos todavía enfocados en mí. Su presencia pesada con el peso de sus palabras. Dijo que lamentaba lo que ella me había hecho pasar. Dijo que haría lo que pudiera para arreglar las cosas, que no dejaría que ella destruyera todo lo que les quedaba. Sentí que se formaba un nudo en mi garganta, una mezcla de gratitud y emoción. Finalmente había tomado una posición, no solo por sí mismo, sino también por mí. Mi suegro bajó la mirada por un momento como si estuviera recomponiéndose antes de hablar de nuevo. Dijo que no sabía si esto arreglaría todo, pero era lo único que le quedaba por hacer. Tenía que actuar. Asentí lentamente, sintiendo una sensación de calma que me invadía. No había esperado que Charles llegara a esta decisión, pero ahora que lo había hecho, no podía negar cuánto significaba. El silencio entre nosotros se sentía pesado, pero reconfortante. Mi suegro se dio la vuelta para irse, pero no sin mirar atrás una última vez. Dijo que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, él estaría allí.